pues bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Una vez más es un gusto y vamos a darle paso a la palabra de nuestro Dios a través de los labios de nuestro pastor Enrique Iturbe. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a darle una ofrenda de aplausos a nuestro Señor por este precioso servicio. Bienvenidos a todos. Gracias a todos, gracias Tere, gracias al grupo de alabanza que continuamente están en esa unidad, en ese cariño para las cosas de nuestro Dios. Vamos a dar paso a los niños a la escuelita dominical, por favor, para empezar nuestro estudio del día de hoy. Y bueno, antes que cualquier otra cosa, queremos dar la bienvenida. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook y YouTube. Estas plataformas que nos han ayudado para compartir el Evangelio de Cristo, primordialmente en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, tan a veces tan severos, se vuelven, ¿verdad? El hecho de cerrar a veces ciertos comercios, algunos dejar de hacer algunas actividades como gimnasios, etcétera, etcétera. Pero damos gracias a Dios porque a fin de cuentas Él tiene cuidado de su pueblo, nos tiene cuidado de nosotros y de nuestra vida, ¿verdad, amados hermanos? Y por eso estamos aquí glorificando el nombre del Señor hasta donde Él nos pueda permitir el estar aquí presentes. Y bueno, antes de iniciar, queremos dar el título. Se llama Pide y se te dará. Pide y se te dará. Esto que vamos a ver el día de hoy, ¿por qué pedir? ¿Qué vamos a pedir? Pedimos muchas cosas, ¿verdad? Pedimos en nuestra vida, en este capítulo que vamos a ver en Corintios, capítulo 1, verso del 9 al 14. Perdón, es Colosenses 1, 9 al 14. Ahí en este libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos hace una referencia acerca de la sabiduría. Pero aquí en este capítulo, la sabiduría de Dios, hay unas formas de pedirla y tenemos que ver qué formas tenemos que tener para pedir esta sabiduría y cuál es el resultado, ¿verdad? También de esta misma sabiduría. Digo, algo que digo, pero pues, a veces pedimos muchas cosas, ¿verdad? Y primordialmente lo que a veces menos pedimos es sabiduría. Pedimos por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestro negocio, por nuestra escuela, por muchas otras actividades que tenemos, pero pocos pedimos por lo que es la sabiduría. Y esta palabra sabiduría, antes de empezar, que significa, en su original griego, significa Sofía. Significa Sofía. Esto se escribe como Sopía. Así se escribe. Y esto significa dotado o dotada de buen juicio, inteligente, y en otras traducciones se puede también ver como una fe, no una fe de Dios, pero como una fe humana. Y aquí nos hace referencia estas palabras el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso capítulo 1, verso del 9 al 14. Y vamos a ver qué nos dice aquí para poder obtener sabiduría de parte de Dios. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, yaciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. 12, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí vemos que tenemos que orar unos por otros.
qué importancia, mi amado hermano que está usted aquí presente y los que nos están viendo, la importancia de estar orando unos por otros. A veces nos olvidamos de nuestros demás hermanos que están viviendo necesidades. Hoy estamos viendo tragedias naturales. Entre de estas tragedias naturales estamos viendo lo que ha pasado en Alemania, lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, ahorita la situación que hay en Cuba, en Haití, la muerte de su presidente, aquí en México las inundaciones también, la inseguridad, en Estados Unidos también, crisis mundiales económicas, etcétera, etcétera. Y todo esto, hermanos, en el nivel mundial, recordemos que hay hermanos en otras partes del mundo que necesitan también nuestras oraciones y nosotros necesitamos también de sus oraciones. Y es por eso que nos hace énfasis el apóstol Pablo aquí en el verso 9 de Colosenses 1, dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que oímos, ¿qué? La palabra. Desde el día que usted empezó a oír la palabra, hermano, usted empezó a tener un conocimiento de la verdad, un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y aquí tenemos, dice la palabra, que no nada más ser oidores, sino también hacedores. El escuchar la palabra de Dios nos lleva a actuar, a tener una acción inmediata y llevarla a cabo para que nuestra vida esté llena de ¿qué? De los propósitos que Dios quiere para nosotros. Podemos escuchar muchos mensajes bíblicos, podemos escuchar palabra, podemos escuchar muchas cosas en todas las partes, en todas partes. Son muchas cosas, ¿verdad? Motivaciones, en algunas sectas se manejan algunos otros tipos de hasta oraciones, pero la verdadera palabra de Dios es la que trae fruto, la que trae vida, la que trae esperanza. Y cuando nosotros hemos escuchado este mensaje, por primera vez en nuestra vida, debe de traer que un fruto, debe de traer que un cambio en nuestra vida. No nada más de poder escuchar, qué padre. Dice la palabra de oídas y oídas, pero tus hechos me han negado. El hecho de que también nosotros escuchemos y estemos oyendo la palabra, tiene que venir un cambio, una acción. Y esa acción viene a través del conocimiento que se va ejerciendo, pero que se va contribuyendo a través de la palabra de Dios. Y luego dice, no cesemos de orar por nosotros, por vosotros. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Aquí el apóstol Pablo dice, y no dejar de orar por nosotros. Nosotros llevamos aquí una cadena de oración donde llevamos oraciones y peticiones que nos hacen nuestros hermanos llegar a través de alguna necesidad, alguna enfermedad, etcétera. Entonces estamos orando continuamente por esas necesidades, estamos orando por fortalecimiento y sobre todo porque haya compromiso y santidad en la vida de cada uno de los creyentes de Cristo. Y esto es importante, que estemos orando unos por otros para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y en nuestra mente y tengamos un entendimiento transformado, ¿verdad? Dice la palabra, que seamos renovados en nuestra manera de pensar para que haya esa metanoia en nuestra forma de pensar y ya no hagamos, ni actuemos, ni hablemos, ni veamos como lo hacíamos en el mundo. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo, pero dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Añádele a esa oración, pedir que haya conocimiento en la vida de cada creyente de Jesucristo. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos hoy en estos tiempos, principalmente en todos los días de nuestra vida, en todos los tiempos, dice la palabra, que Dios habló en diferentes tiempos, en diferentes épocas, de una manera distinta? Vemos en el Antiguo Testamento, Dios hablaba en aquellos tiempos a su pueblo por la maldad que había en aquellos tiempos, pero hoy la maldad se ha multiplicado, hoy la maldad es diferente. Entre más hombres, más maldad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, entre más humanidad, más maldad. Entonces, la Tierra tiene 3 veces más la población que debería de tener. Entonces, imagínense cuánta maldad hay. Y esta maldad se refleja en lo que vemos continuamente. Si dice la Escritura que la maldad se iba a multiplicar, imagínense en qué estamos nosotros como hijos de Dios, en una olla express. Y esa maldad nos puede también a su pueblo alcanzar. A veces esos malestares que tenemos,
enojos, esas tristezas, esa doble vida que aún todavía seguimos llevando, es porque estamos llenándonos de esa maldad. En vez de tener que vivir en contra, sí es muy fuerte la presión que vivimos en cada día de nuestra vida y en este mundo por esa maldad, pero no tenemos, amados hermanos, que luchar contra esas adversidades. Tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros y dice la Escritura que es más fuerte, está en mí, que está en mí. Haciendo referencia a que todo lo que venga en estos tiempos de parte del mundo, de parte del diablo, que él es el príncipe de este mundo, nosotros podamos resistirlo. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Cuando no hay esta parte tan esencial que habla aquí el apóstol Pablo desde el verso 9, cuando dice que oremos unos por otros. Y que desde el día que nosotros nos hemos convertido y hemos tomado una decisión en Cristo, que todo lo que oigamos, llevarlo a la práctica. Y estar orando continuamente. Si yo veo que hay una situación diversa, situaciones que están ocasionando en la vida del creyente, ¿verdad? Si vemos que estamos viendo nosotros mismos que en nuestros familiares, en nuestras amistades, seres queridos y en la familia de la fe, hay enfriamiento espiritual, tenemos que orar. Si hay apostasía, tenemos que orar por todo esto que está pasando. Muchos dicen por ahí, esto tiene que suceder, claro, tiene que suceder, pero también tenemos que orar. Aquí no dice el Señor que porque tiene que suceder, no ores. Nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios dirección continuamente en nuestra vida. En ningún momento, acuérdense que la palabra de Dios se maneja en el tiempo pasado, presente y futuro. Y hoy estamos viviendo un tiempo presente, en cuanto los tiempos, en aquellos tiempos que nos marca aquí la palabra, estamos hablando de la escritura hace como 2000 años acerca de los apóstoles que predicaron después de que vino Jesucristo y partió. Entonces, aún así, la palabra está escrita en el presente, para que tú y yo tengamos en conocimiento y sepamos que Dios nos está hablando hoy actualmente a la iglesia como le habló en aquellos tiempos. Aquí también vemos que dice orar, ¿verdad? En otros versículos dice orar sin cesar para tener que conocimiento, orar sin cesar. Y esto de orar para pedir por conocimiento, Dios no lo da. Si estamos orando continuamente para que el Señor les dé conocimiento a nuestros amados hermanos pastores, obispos, predicadores, a los diáconos, a la grey en general, es para que nosotros en estos tiempos tengamos bien firmes nuestras armas. Porque acuérdenos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de todo conocimiento que se levante en contra de la sabiduría de Dios. Hoy mucha sabiduría humana, hay mucha teología humana, hay mucho conocimiento humano, hay mucha tradición humana, y eso nos está llevando a pensar que lo que estamos oyendo y que lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando es la verdad y no es cierto. Estamos siendo confundidos y la palabra es la que nos advierte de que en estos tiempos vendrán engañadores. Entonces, amados hermanos, también dice que la sabiduría viene acompañada de ¿qué? De una inteligencia espiritual. A veces nuestras acciones se responden por sí mismas y no son inteligentes. No meditamos lo que vamos a hablar o lo que vamos a decir o lo que vamos a actuar. Tenemos que ser inteligentes también en esta parte. Un hijo de Dios debe de ser inteligente en todo. Lo vemos en la vida de dos hombres llamados José y Daniel. Esta inteligencia espiritual los llevó a Daniel y a Josué a tener una inteligencia para poder desarrollar un trabajo que iban a hacer uno en Egipto, José y Daniel en Babilonia, poder ellos desarrollar su trabajo. Y dice la palabra que aún de los 10 sabios que habían en Babilonia, ninguno, de esos 10, Daniel era el mejor. Entonces, ¿qué nos muestra? Que Daniel tenía una inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual se desarrolla ¿en dónde? En el discernimiento espiritual. El discernir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Dice en el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Nuestra manera de actuar y de andar debe de ser digna delante de los ojos de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Bueno, aquí en el verso 9, en el anterior, quiero que toquemos un punto esencial y vamos a Efesios capítulo 1, antes de ir al 10, para hacer referencia porque el verso que sigue, que es el 10, el que leí,
hacer referencia a lo que, a lo que nos dicen en el verso 9. Pero voy a tocar algunos pasajes que habla aquí la escritura. Fíjense en Efesios 1:17, dice así la escritura del Señor, Efesios 1:17, y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en el qué? En el conocimiento de quién, de Él. Dice aquí la escritura, dice, para que el Dios, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, hablando de Dios, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esa ciencia, ¿verdad? Que vamos a ver ahí más adelante en Proverbios capítulo 4. Y dice aquí, 5, perdón, y dice aquí la escritura, fíjense bien lo que dice, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, 2, en el conocimiento de Él. O sea, nos revele todas las cosas que están escritas en esta palabra. La palabra de Dios no se puede estudiar sin que tengamos, ¿qué? Sabiduría, conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. No podemos estudiar si no hay sabiduría espiritual, porque el Espíritu Santo dice, primera de Timoteo, capítulo 3, verso, dice, Él nos instruye y nos instruye en la palabra. Él nos va a dar esa sabiduría. Entonces dice aquí la escritura que Él nos revela el conocimiento en Él. Por eso es importante, hermano, que tú y yo entendamos una cosa. La palabra la tenemos que estudiar, meditar, comprenderla. Porque muchas veces, ¿por qué dice la escritura? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Su pueblo fue destruido por esa falta de conocimiento. Hoy no se quiere estudiar la palabra, no se quiere meditar en la palabra. Muchos este precioso libro lo tienen así como yo lo tengo ahorita en un púlpito en su casa y ahí lo tienen. Y lo abren, ¿verdad? Y lo tienen, y dice, y lo abro en el Salmo 91, ¿verdad? Ahí el que habita bajo el abrigo del Altísimo, y ahí lo abro para que el Señor cubra mi casa, me cubra a mí, ¿verdad? No, pues lo que está escrito no te va a cubrir, sino te va a cubrir lo que tú tengas esa relación con Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. El diablo sabe quiénes son sus hijos, quiénes fueron sellados por el Espíritu Santo. El hecho de que tú tengas la Biblia ahí no quiere decir que sea, pues no es un anatema ni es un fetiche. Pero muchos ahí lo tienen, ¿verdad? Hasta lo ponen bonita así, ¿verdad? Y nada más al otro día, dale la vueltecita porque está como llenita de polvo. O le pasan el plumerito. Ay, no, ya no se ve el Salmo 91, ya aparece el Salmo 9, vamos. Ya el 1 se desapareció. Entonces, amados hermanos en Cristo, Él nos lleva al conocimiento de Dios. Dice Proverbios capítulo 4. Vamos a Proverbios, en el Antiguo Testamento, ahí después de Salmos, mis hermanos, para que no se pierdan. Y dice así, Salmo 4, verso 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere, dice el Señor, adquiere sabiduría. Fíjense bien lo que desde cuándo nos habla Dios acerca de la sabiduría. Y por qué es el tema el día de hoy. Pide, se te dará. Porque hoy muchas de las cosas que estamos pidiendo, hermanos, muchas de las cosas a veces no tienen el valor necesario. Señor, yo te pido que mañana me pueda comer una super torta de esas cubanas como las que vende en la esquina. Y ahí estamos, ¿verdad? Te estoy dando un ejemplo a veces absurdo. Y estamos orando por cosas. Dame el coche más modelo mejor, dame una mejor casa, dame esto, dame el otro. Y muchas veces no estamos adquiriendo lo principal para poder tener esas cosas. Ahí andamos pidiendo, ¿verdad? Y dice aquí la escritura, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Esto es lo más precioso. Dios quiere que tengas estas riquezas celestiales, este conocimiento de su palabra, que es más primordial y es más excelente tener esto, porque muchas veces adquirimos otras cosas y no lo que debemos adquirir. Entonces, amados, aquí nos dice claramente el Señor en esa parte. Proverbios capítulo 2, verso 6, allá atrásito nos dice, porque Jehová da la sabiduría de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Una vez más, conocimiento e inteligencia, conocimiento e inteligencia. ¿Quién lo da? Dios. No lo da el hecho que tú estudies tanto en una situación, es conocimiento que se adquiere para la vida personal. Pero ¿qué sucede? Yo escuché una vez de un hermano
que predicaba aquí que predicaba en el sureste de nuestro país, ahí entre Chiapas, Tabasco, Campeche, en toda esa zona, y eres un hermano, ¿verdad? Que se le dificulta el léxico, pronunciar las palabras, pero retiene muy bien la palabra, la habla, la expone también, que muchas veces no se necesita que tengas un buen orador aquí parado, que hable bonito, que exprese bonito, si no llena nada, si no está lleno de nada. Está lleno de un conocimiento humano o está lleno de una inteligencia humana y solamente eso lo lleva a ¿qué? A poder expresar lo que en su momento él aprendió. Pero nosotros tenemos un maestro que es el maestro de maestros, que es el Señor Jesucristo, y él nos da la palabra a través del Espíritu Santo. Y por eso nosotros hablamos, dice aquí la palabra claramente en Proverbios capítulo 2, dice verso 2:6, ¿verdad? Estamos en 2:6 y dice ahí, porque Jehová da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Él no necesita ser un teólogo grande, necesitaba este hermano, porque aun cuando él hablaba mal, no tenía un buen léxico, pero cómo predicaba y cómo ganaba almas para el Señor. ¿Por qué? Porque él decidió en su corazón, como dice el rey Salomón, dame un corazón entendido. Él puso su corazón al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Inclinó su oído a escuchar su voz, su consejo. Y así es como nosotros tenemos que estar. Dice también en el Salmo 111, allá atrásito, en el Salmo 111, dice la escritura. Salmo 111, verso 10, y dice así. Al principio de la sabiduría consiste en ¿qué? En el temor a Jehová. Si tú y yo tenemos un temor, no es un miedo, no es tenerle miedo a Dios porque, ay, Dios, si no me da miedo que me vaya a destruir, me vaya a hacer polvo, me vaya a hacer chiquito. No. Este temor que habla la Escritura es un temor que va relacionado a que tengo que tener un respeto. Tengo que tener un respeto a la palabra. Este temor también te habla que tengas que tener sobre todo, el honrar a Dios. No es por el castigo que pueda venir, no es porque Dios no, muchos dicen, Dios no castiga, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Aquí dice la palabra, es grande misericordia, pero lento para la ira, y el día de mañana Dios dice, ahorita es tu abogado, el día de mañana será tu juez, y él vendrá, ¿a qué? A enjuiciar el mundo. Que así es, a nosotros como hijos también, dice, al que ama disciplina, y a todo el que recibe por hijo, ¿qué? Azota. Claro que Dios disciplina, claro que Dios castiga a los que no han creído en su nombre. Y aquí lo dice claramente la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Proverbios capítulo 9 nos dice, capítulo 9, verso 10, nos dice, igual, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111, 10 y Proverbios 9, 10 están ligados. Vuelve a decir aquí el Señor, el principio a la sabiduría es el temor a Dios. Si yo voy a pecar, debo de tener temor de que estoy violando la soberanía de Dios, porque yo soy hijo. Si yo me digo ser hijo, estoy violando la soberanía de mi padre, el consejo de mi padre, la confianza de mi padre. Entonces, ese es un temor que debe de existir en mi vida para poder yo caminar con una rectitud delante de él. Y vamos rápidamente a Colosenses capítulo 1, ahora al verso 10, y dice, para que andéis como es digno del Señor. Ya sabemos cómo tenemos que andar dignos. O sea, para poder tener esa dignidad, yo tengo que tener sabiduría y conocimiento y también temor de Dios. ¿Ok? Debo de tener temor de Dios. ¿Para qué? Para que yo sea digno delante de Dios. Y luego dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Una vez más habla del conocimiento ahí el apóstol Pablo de Dios. El resultado de esa sabiduría debe de ser buena en muchas acciones y decisiones, comportamientos en nuestra vida cristiana. Para esto vamos a Santiago capítulo 3, verso 17. Santiago capítulo 3, verso 17. Y dice así la Escritura, pero la sabiduría
que es de lo alto, es primeramente pura, dice que dispuesta, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense lo que dice aquí la palabra. La sabiduría que es de lo alto, no la del mundo, no la terrenal, no la que nos dice la palabra, no la sabiduría animal, terrenal ni demoníaca, sino la sabiduría que viene de lo alto, de la presencia de tu Dios y de mi Dios, es primeramente ¿qué? Pura. O sea, no es sin mancha, no está adulterada y es limpia. Y dice, después pacífica, teniendo siempre, estando en paz con Dios y con todos los hombres. Y luego dice, amable, en todos tenemos que ser amables, con tus enemigos, con los que no son tus enemigos, y en todo momento tener esa amabilidad, ese reflejo de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Benigna, llena de misericordia, y dice, y de buenos frutos. Tu vida y mi vida tienen que dar frutos, ¿verdad? No papayas, melones, ni sandías, no, frutos de obras, frutos de lo que nosotros hemos sembrado. Dice Gálatas, dice, no os engañéis, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Ahí hablando el apóstol Pablo de una persona que se dedica a un agricultor que se dedica a trabajar la tierra. Nosotros trabajamos la tierra. Ahí también nos dice en Jeremías capítulo 1, verso 10, dice, yo te he llamado para arrancar, arruinar, derribar y destruir, edificar y plantar. Entonces, cuando habla de plantar, estamos hablando también de una persona que trabaja la tierra. Entonces, nosotros hemos trabajado la tierra y somos dignos también de llevar fruto. Y mucho fruto, dice la palabra. Sin incertidumbre y hipocresía. Sin temores, sin dudas. ¿Podré yo? ¿Yo seré capaz de compartirle a alguien? Y muchas veces hasta dice, ni digno soy. Amado hermano, estas palabras, el hecho de decir tú, ni digno soy, entonces me deja ver que hasta ni salvo eres. ¿Por qué? Porque esa dignidad la tomó Dios. Entonces, si delante de Dios eres digno, ¿por qué dices tú ni digno soy? Cuando alguien dice estas palabras es porque tiene duda de su fe y por consiguiente duda en su salvación. ¿Por qué? Porque no ha tenido el conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Sigues viviendo en tu interior atado a esa situación en la cual muchos años viviste cuando te decían desde niño que eras un torpe, eras un tonto, no sirves para nada, creciste con este sentir y la verdad creces y te quedas en ese sentir. No vas a hacer nada en la vida, mira cómo eres un mediocre, no sirves, eres conformista, ¿quién se va a fijar en ti? ¿Quién se va en un momento dado a confiar en ti? Ve cómo eres, cómo estás vestido, cómo estás físicamente, todo esto a veces en nuestra vida, hermanos, se vuelve una carga y crecemos con estas incertidumbres. ¿Podré yo? ¿Seré digno delante de Dios? Con este pecado que hice, Dios ya no me quiere escuchar y esto es lo que quiere el diablo. Y muchas veces, por otro lado, hay hermanos que se acercan de una manera hipócrita, pecando, teniendo una vida pecaminosa, ¿verdad? Se acercan a Dios sin temor y ofrecen sacrificio a Dios y holocausto, donde Dios dice, yo he visto fuego extraño. ¿Por qué? Porque vienen con un corazón lleno de maldad, mezquino, lleno de hipocresía, llenas de falsedades, llenas de mentiras, de abominables idolatrías y de fornicaciones y adulterios, chismes, críticas y burlas y tranzas y todavía le sigues leyendo horóscopos. Miren, hace tiempo yo escuché a unos jóvenes que hasta decían, entre ellos decían, ¿y tú qué signo eres? Es vaciado, suena chido, chistoso, perdón. ¿Qué signo eres? Y el otro, ay, no, pues yo soy Virgo, ¿verdad? Y yo soy Capricornio, yo soy Acuario, yo soy esto, y ahí van todos, ay, no, o sea, yo nunca escuché uno que dijera, yo soy de Cristo. Ay, pero ahí están, ¿verdad? Y hasta leyéndole ahí, a ver, ¿cuál es tu color del día? Válgame, Señor, digo, bueno, ahí andan. Y así pasa. Y así nos acercamos a Dios. Y luego venimos, Señor mío, Dios mío.
Por eso aquí dice, sin incertidumbres y sin hipocresía. Ni tan, ni tan ton. O sea, hay que ser equilibrados en la vida cristiana. Nosotros sabemos, dice, todo te es lícito, no todo te conviene. Hay situaciones en nuestra vida que tenemos que estar observando y tener cuidado en nuestra manera de conducirnos delante de Dios. Y vamos para esto también en Colosenses capítulo 2, ahí donde está nuestra carta en la que estamos estudiando, pero ahora en el capítulo 2, y dice así la escritura, Colosenses capítulo 2, verso 2, y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? Amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el otro eslabón que nos lleva a poder nosotros tener el conocimiento de la sabiduría? El amor. Si tú no amas, si tú no tienes amor por tu prójimo, si tú no tienes amor hasta por ti mismo, no vas a poder entender, no puedes tener una inteligencia, porque la persona que es inteligente sabe muy bien que las actitudes y los comportamientos humanos, conforme al conocimiento de Dios, nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, ¿verdad? Estamos de esa forma. Nosotros estamos, ¿qué haciendo? Nosotros estamos combatiendo cada día contra nuestros miedos, contra aquellas cosas que nos llenan de esa situación. Y por eso aquí en el verso 2 dice, para que sean consolados en sus corazones, unidos en el amor hasta alcanzar todas sus riquezas. La sabiduría, el conocimiento enriquecen. ¿El qué? El corazón. Lo enriquecen. Y por consiguiente, el corazón manifiesta el amor. Vamos a Proverbios 24, 24, por favor. Proverbios 24, 24. Y dice así la escritura. Proverbios 24, 14. Una disculpa. Proverbios 24, 14. Y dice así la palabra de Dios. Dice, así que será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Fíjese bien lo que nos dice aquí el rey Salomón en el libro de Proverbios. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si hallares, tendrás ¿qué? Recompensa. Si la hallares, tendrás recompensa. No una recompensa del mundo, olvídate, eso es añadidura. Sí, hay cosas que Dios añade a nuestra vida. Pero te está hablando de cosas espirituales. Nosotros tenemos que entender las cosas espirituales para poder nosotros discernir qué nos habla Dios. Y aquí lo dice en 24:14, dice, y al fin tu esperanza, dice, no será ¿qué? Cortada. Tu esperanza no será cortada. Si tú tienes sabiduría, hermano, si tú tienes sabiduría, dice, tu esperanza no será cortada. ¿Verdad? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige en este mundo? Porque nuestra esperanza está puesta en Él. Dice, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de esa fe. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿El bicho? ¿La delincuencia? ¿Guerras? ¿Inundaciones? Todas estas cosas, aun cuando vengan, porque dice la palabra, que todas estas cosas vendrán y serán notorias. Pero ninguna cosa nos debe de afligir porque dice el Señor, pero ustedes confíen. Confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Él ha vencido todas las cosas que hay en el mundo. Todas, todas. Cual sean las cosas corruptibles como las cosas que son de una manera sobrenaturales. Él las ha vencido. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza. Por eso somos sabios, porque sabemos que hay un Dios que va a venir y que nos pide tener esa confianza. Y sabemos que ese Dios, tarde o temprano, cuando venga por nosotros, se va a cumplir lo que también dice la Escritura sobre nosotros, viviendo en una vida angelical,
y de un cuerpo angelical y en la presencia de Dios. Y ahí Proverbios 3:3 nos dice también. Ahí mismo en Proverbios 3:3 nos dice. Y dice así la escritura. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Aquí nos habla de un conocimiento, no se aparte de ti la misericordia, ni el conocimiento. No debemos nosotros apartar. Mira, hoy en estos tiempos dice que muchos apostatarán. Muchos serán apóstatas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no llevaron ligada en su cuello la misericordia y el conocimiento. No entendieron lo que el Señor hablaba a través del Espíritu Santo y en estos tiempos. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que dice la Escritura, para que no seamos de los que aún dice la palabra, de los escogidos aún serán confundidos. ¿Confundidos por qué? Porque no quisieron meditar en la palabra de Dios. Vamos sabiendo que la sabiduría, dice la sabiduría, ¿por qué adquiere inteligencia? La sabiduría se adquiere a través de la inteligencia. Verso 11. Y dice así, de Colosenses 1, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Fortalecidos en qué? En su poder. ¿Y dónde está el poder? A ver, de los que estaban aquí, ¿dónde está el poder? En Dios, claro, ¿verdad? No, yo decía, ¿dónde está el poder? Dice, en los Avengers. No. El poder está en Dios, claramente dice aquí la Escritura. El poder está ¿en quién? En Dios. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Y dice así, conforme a la potencia de su gloria. Porque su gloria emerge ese poder, porque su gloria emerge esa fuerza, ¿verdad? Dios nos fortaleció con el poder, y este poder, dice, este poder está en el Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos nosotros que ir aprendiendo a usar ese poder. Ahora, tú y yo ya ahorita dijimos, ahora mi pregunta es, ¿tú tienes poder? Amén. Claro que tenemos ese poder. Tenemos ese dunamis. Poder, en esa palabra griega es dunamis, que significa, es una, como, que quiere decir como dinamita, ¿verdad? Es algo tremendo, es un TNT tremendo que hace una tremenda explosión. Pero nosotros tenemos un poder sobrenatural, un poder que el mundo no tiene. El mundo tiene un poder limitado, porque es el poder que el diablo da. Porque el diablo te va a decir, mira, yo también puedo convertir el agua en sangre. Mira, yo también puedo convertir la serpiente, la vara en serpientes, como lo hicieron los magos y los hechiceros allá en el tiempo de Egipto. Hoy muchos milagros van a venir, pero no todos provienen de Dios. No todos provienen de Dios. Al diablo no se le quitó su poder. Y nosotros estamos peleando contra un adversario al que no vemos, no tocamos y no sabemos cómo acciona en su poder. Por eso nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que confronte las fuerzas de maldad, porque Él sí los ve. Y cuando nosotros hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, los demonios tiemblan. Y lo vemos en el ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesucristo va a Galacia y va a liberar al galareno, ¿qué le dijo el demonio? Hijo del Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Reconoció el poder, la autoridad y la persona del Señor. Entonces, ¿qué tiene que reconocer estos demonios en nosotros? La autoridad, el poder y la presencia del Señor, pero también la persona que somos delante de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Verdad? Somos hijos de Dios. Y eso es importante. Si tú y yo no tenemos ese valor, entonces ¿quién nos lo va a dar? ¿Quién nos lo va a dar? Si tú y yo no tenemos ese valor, entonces nosotros mismos estamos decayendo en ese error. ¿Por qué? Porque no nos tenemos ese conocimiento ni esa sabiduría. Vamos, y dice aquí más adelante, dice, conforme a la potencia de su gloria. Dice, el tener la potencia de su gloria es, nosotros habitamos en esa
en esa nube. Nosotros habitamos en esa presencia, en la gloria de Dios. Sí, tú y yo habitamos ahí, en la gloria. Dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos llamó a su gloria. Entonces tú y yo vivimos en su gloria eterna, y por ese, viviendo en esa gloria, tenemos que, dice, esa potencia de su gloria, esa majestad. Mira, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas, dice que cuando bajó, su semblante iluminaba. Esa es la santidad, pero esa es la gloria también de Dios, que se había hecho manifiesto en la persona de Moisés, porque cuando entramos a la presencia de Dios, a esa potencia de gloria, nosotros tenemos esa luz, tenemos ese resplandecer. Por eso dice la Escritura, que ahora somos hijos de luz. Y dice aquí la Escritura más adelante, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense aquí lo que dice, para toda paciencia. Esta palabra, tener paciencia, dice aquí, esto lo obtenemos por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto, ¿cómo obtuvimos nosotros esta paciencia y cómo obtuvimos esto del Espíritu Santo? Bueno, vamos a a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y ahí vamos a ver cómo llegó el Espíritu Santo a nosotros y llegó ese poder, ¿verdad? A nosotros. ¿De qué manera llegó y cómo se representa en la palabra de Dios este poder? Y dice así la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, ¿hasta cuándo recibiremos ese poder? Hasta que la presencia del Espíritu Santo llegue a ti y a mí. ¿En qué momento llegó la presencia del Espíritu Santo a ti y a mí? En el momento que tú y yo hicimos una decisión en Cristo. ¿Sabías? Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo, tú lo tienes, tú, y todos los que hemos recibido al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y por consiguiente tenemos ese poder. Poder para aullar serpientes y escorpiones, dice la palabra. Y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará, dice la Escritura. Entonces, aquí nos muestra esto la palabra de Dios. Dice, esto es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para anunciar el Evangelio de salvación. También ahora, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, viene también ese conocimiento cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra, porque el Espíritu nos lleva a a ir conociendo y reconociendo la palabra de Dios como la palabra viva y verdadera. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas. Muchos dirán, es una religión más. Y no es así, amigo que me escuchas. El cristianismo no es una religión. Religiones fueron muchas. Del cristianismo salieron muchas religiones porque el conocimiento humano fue el que desarrolló las religiones, no Dios. Dios nos dejó una herencia preciosa que es la palabra de Dios. Y dice aquí en Gálatas 5:22, nos habla de la paciencia, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Vieron? Entonces aquí nos dice la palabra, dice que fortalecidos en el poder. ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo. ¿Para toda qué? Paciencia. ¿Por qué? Porque es una característica. ¿Por qué? Porque sabemos que esta paciencia es una de las virtudes del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué andamos como trompos chilladores ahí? Andamos todos acelerados, impacientes. Ay. No sucede. ¿Es normal? Es normal. Tú y yo somos seres humanos, no somos marcianos ni somos reptilianos para estar aquí parados. No. O sea, somos seres humanos que tenemos debilidades, que también sufrimos, que también lloramos, que también reímos. Y esa debilidad nos lleva a tener ese tipo de acciones en nuestra vida. Esas manifestaciones que a veces tenemos. Tristezas, enojos, algunas veces impacientes, algunas veces estamos distraídos, melancólicos, etcétera, etcétera. Pero es una virtud la paciencia. Y mira, algo que no tienen los cristianos es esto, paciencia. Somos impacientes, queremos las cosas así. Mira, la palabra no es la sopa Maruchan, que en 3 minutos ya está, Señor, ya está mi milagrito, ¿ah?
O muchos le agarran y le suban a la Biblia, así como Aladino, a ver si sale el Espíritu Santo y me concede mis 3 bendiciones del día. No, hermano. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes en toda nuestra manera de vivir. Algo que caracteriza la fe es la paciencia. Si tenemos fe, somos pacientes. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo que no has visto, algo que no tienes. Pero que sabes que dentro de la voluntad divina de Dios va a venir. ¿En qué momento? No se sabe. Dice la Escritura en Eclesiastés 3, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Vamos rápidamente al verso 12. Y dice, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gozo, otra de las virtudes, vemos aquí, del Espíritu Santo. Fíjense bien, paciencia, y esa paciencia nos va a llevar a tener una vida, ¿qué? Gozosa, no afligida, no triste, no enojados, sino gozosos, cual sea la perfecta voluntad de Dios. Decía el apóstol Pablo, en todo sé vivir, en todo sé vivir, abundancia, escasez, si soy perseguido o no soy perseguido, si tengo o no tengo, si estoy enfermo o no estoy enfermo, dice él, en todo, en todo. Y esto es primordial, que nosotros vivamos con gozo. Algo que no nos debe de quitar el mundo es nuestra paz y nuestro gozo. ¿Podemos estar afligidos? Sí. ¿Podemos tener persecución? La vamos a tener. Muchos la tienen en su trabajo, en tu negocio, ¿verdad? Ahí te está, muchos la tenemos de otra manera, te está persiguiendo Coppel, te está persiguiendo Azteca, y ahí págame mi lana, el banco, págame mi money. Son persecuciones, es normal, nos sentimos afligidos, nos sentimos desesperados. Y a veces como seres humanos nos llega a pasar. A mí me ha pasado algunas ocasiones donde a veces me siento un poquito acelerado, un poquito desesperado. Y eso, amados hermanos, es normal. Lo que no es normal es seguir viviendo de esa manera, ya esclavizados en ese mal. Y eso es importante que tú y yo sepamos, que debilidad vamos a tener, que vamos a pecar, seguiremos pecando. El que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios y su verdad no está en él. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos fuimos destituidos, todos hemos sido también llevados a la consolación, a una consolación por medio de la persona de Jesucristo. Pero todos seguimos pecando. Y el que diga que no, pues no es de este mundo. Yo creo, a lo mejor es, o como lo vuelvo a decir, o es un alienígena o es un reptiliano, no sé, porque a lo mejor nadie puede decir, yo no he pecado. No, yo soy limpio. Yo no necesito que nada, que yo ni pecado, a mí nada me ha pasado, hermano. A los que les pasa, a los que están viviendo tribulaciones, aflicciones en sus vidas, pues, derechos legales, puertas abiertas, demonios en sus vidas, no son salvos y hasta andan diciendo que no eres salvo y no sé qué tantas y tantas y tantas cosas que dicen. Yo te digo una cosa, hermano, si tú crees que estás bien y estás confiado, estás equivocado. Preocúpate, porque la palabra dice que por su nombre seremos perseguidos, vituperiados, muertos en todo momento. Dice, y dice también la palabra que también, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Haciendo una referencia al Señor. ¿De qué? De lo que viene, desnudez, hambre, muerte, juicio, o qué, no, todo esto. Entonces, el que diga que no ha pecado, bueno, vuelvo a decir, no es de este mundo. El fruto del Espíritu es el gozo, ¿verdad? Ya vimos esto. Esto es una forma de estar en la intimidad de gozo, porque dice la Escritura que en él hay plenitud de gozo. Si yo estoy viviendo en la presencia de Dios, estoy viviendo en esa plenitud de gozo. Si yo no estoy en la presencia de Dios, entonces estoy viviendo en la plenitud de la aflicción y en las cosas de este mundo y en el régimen de este mundo. ¿Y quién reina y quién rige en este mundo? Satanás. Satanás. Entonces, si tú estamos así, estamos bajo el yugo del mundo y por consiguiente bajo el yugo del diablo. Dice la palabra en Mateo 24, 46. Dice, dichoso el siervo el cual haya haciendo el bien cuando venga su Señor. Dice, dichoso.
¿verdad? La escritura dice también, bienaventurado el siervo, el cual haya haciendo el bien cuando él venga su Señor. Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios que estemos haciendo tú y yo, hermano? Haciendo el bien. Por eso tenemos que ser entendidos. Tenemos que tener conocimiento de esto que nos demanda el Señor. El que es sabio sabe controlar su cuerpo, sabe controlar sus ojos, su boca y sus oídos, que son los miembros que más participan para pecar, llevándolo a la mente para maquinar y resguardándolo en el cofre que es el corazón. Porque cuando muchas veces se acuerda la gente del mal que te han hecho o del mal que te ha pasado, abren el cofre, sacan ese sentir, lo maquinan y lo llevan a un pensamiento, y ese pensamiento empieza a hacer el daño necesario, contaminar todo el cuerpo, todo el miembro, los miembros, y lo manifiesta la boca. Porque con la boca se bendice al Padre de las luces, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con la misma boca se maldice al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Vamos al verso 13 y 14, y ya con esto ya terminamos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Porque dice la palabra que ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos ¿de qué? ¿De qué somos hijos? De Dios, ¿verdad? El otro por ahí decía, pues somos hijos de la guayaba. No, no. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice aquí la palabra, dice, el cual nos ha librado de la potestad, nos libró de ese yugo, de esa esclavitud. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Egipto una representación del mundo, Faraón una representación de Satanás, saca a su pueblo, lo sacó de un yugo, rompió una esclavitud que el pueblo estaba en Egipto. Y así se hace una semblanza espiritual hoy en estos tiempos en el Nuevo Testamento de nosotros como su pueblo gentil, que fuimos ¿qué? Liberados del yugo del mundo, de la esclavitud de los deseos del mundo. Por eso no podemos regresar y ponernos nuestro yugo y decir, no, es que yo estaba mejor, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, yo por acá, mis cuates, el piojo, la chinchi, la pulga y no sé qué tanto, ¿verdad? Y aquí andaba yo mejor y con mi amiga, ¿verdad? La greñas y nos iba bien y haciendo y deshaciendo y nos poníamos unas de aquellas, ¿verdad? Y no, hombre, y muchas veces muchos siguen pegados en ese yugo y siguen anhelando a ver de regresar al mundo. Mejor nos hubiéramos quedado. Allá estábamos bien. Hoy que todo el mundo supo que yo soy cristiano, ahora ya ni me hablan. Ya ni mi familia me habla. ¿Por qué? Porque me hice al cristianismo. Y anhelan las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y dice aquí la escritura, dice, y trasladándonos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso vuelvo a decir, Él nos ha trasladado a un reino celestial. Fuimos llamados hijos y participantes de una herencia celestial, herederos y coherederos con Cristo Jesús en las regiones celestiales. Y por eso hoy nosotros tenemos esa virtud de saber que estamos viviendo bajo un reino celestial. Tú tienes una herencia, no te has dado cuenta. Tú podrás decir, yo soy pobre hoy, pero eres rico espiritualmente. Porque todas las cosas de este mundo pasarán. Su riqueza, la fama, el reconocimiento. Pero dice la palabra, pero mi palabra permanecerá. Y si yo mi palabra la he declarado como la verdad, tendrás tu parte el día de mañana conmigo. Cuando Jesucristo dijo, yo iré allá con mi Padre y haré habitaciones, es porque el Señor está haciendo casa allá para ti. ¿Sabías? Estas cosas van a ser temporales. Cosas que nos afligen. En el libro de Juan, en Apocalipsis, dice, tuvo un encuentro con el Señor en la isla de Patmos y le dijo el Señor Jesucristo estas palabras. Ya no va a haber llanto. Ya no va a haber dolor. Ya no va a haber muerte. Cuando habla esto el Señor, está diciendo, las cosas son hechas nuevas.
nuevos cielos, nueva tierra, está predestinada para los que le aman. Es primordial aguantar la presión que hoy ejerce este mundo para que el día de mañana, a través de ese traslado que tenemos por su Hijo amado, porque le hemos recibido y le hemos declarado como nuestro único y suficiente Salvador, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12, tengamos la certeza de saber que el día de mañana estaremos en su reino. Y para terminar, dice aquí la palabra, dice, bueno, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas para llevarnos a un lugar celestial. Efesios capítulo 1, verso 3, ¿qué nos dice Efesios 1, verso 3? Fíjense lo que nos dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito sea, dice, porque Él nos, ¿qué? ¿Ya nos qué? Ya nos bendijo. Ay, Señor, bendíceme, dame este día, bendíceme. Si dice el Señor, oye, pues yo ya te bendije. Ya fuiste bendecido, ya fuiste llevado hasta lugares celestiales por la persona de mi Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué vienes a pedirme lo mismo? Si ya entiende, ya has sido bendecido. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Simplemente tomar esas promesas a nuestra vida, a nuestro corazón, llevarlas a nuestro corazón, ejecutarlas en nuestro corazón y en nuestro diario vivir para poder ver esas bendiciones. Abraham, dice la palabra, era bendecido en todo, el padre Abraham. Y dice que una vez Dios lo llevó a una colina y le mostró la tierra y le dijo, ¿hasta dónde alcanzas a ver, Abrahamcito? Y Abrahamcito dijo, bueno, Señor, pues por allá se ve ese cerro. Esa es la tierra que yo te daré. Y fíjense bien lo que le dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar a ti y a tus generaciones. ¿Y qué sucede? Abraham se paseaba en la tierra prometida sin saber que era la tierra que Dios le iba a dar a sus generaciones. ¿Y se la dio? ¿Sí o no? Hasta el día de hoy. Se las dio. Porque así es Dios. Cuando Dios tiene predestinado algo para tu vida, espéralo. Espéralo. No te desesperes. Ahorita estás en el desierto, pero mañana Dios se va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí o no? La tierra que fluye leche y miel, que es bendición y prosperidad. Pero no la estés buscando como algo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Y aquí vemos que lo que nos hace aceptos en el verso 14 dice que lo que nos hace aceptos es la redención. El recibir a Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos hace aceptos. ¿Qué es lo que ahora ve el Padre en ti y en mí? ¿Qué es lo que ve? La sangre, exactamente, hermana, la sangre de Jesucristo es la que está viendo el Padre. Cuando Él ve en tu vida, ve la sangre de su Hijo. Y por consiguiente, eres apto para entrar a mi presencia. Hebreos capítulo 5, verso 16 dice, entrando confiadamente al trono de la gracia, porque a través del sacrificio de la cruz y la sangre de Jesucristo tenemos nosotros libre acceso al trono de Dios. Y podemos estar en la presencia de Dios ministrando y podemos estar en la presencia de Dios, ¿qué? Alabándole. Muchos le han rechazado, muchos, dice la palabra, me rechazarán, muchos en estos tiempos no querrán saber de la Escritura. Dice, tristeza es saber que amplia, ancha es la puerta a la perdición y angosta y pequeña la puerta que lleva a la salvación. Dice, el sacrificio de la cruz donde la sangre nos limpió de todo pecado para poder estar ante la presencia de una manera aprobada y digna. Efesios capítulo 1 y el verso 7, y con ese terminamos, y dice así la Escritura, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, 1:7, dice así la Escritura, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros
sois participantes conmigo de la que, perdón, Efesios, perdón, 1:7, perdón, estaba en Filipenses. Aquí está, 1:7. En quien tenemos redención, ¿vieron? En quien tenemos la redención. ¿En quién? En Jesucristo, ya lo vimos. Dice, por su sangre, la sangre es la redención, la que nos limpió de pecado y nos hizo aptos, como dice ahí en Colosenses 1:14, y dice que el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, amado hermano en Cristo, yo te digo una cosa, cuando tú ya tienes la sabiduría, tienes el conocimiento, debes de saber que tus pecados ya fueron perdonados. Mi pregunta es, en este día, amado en Cristo, ¿por qué todavía vives atado a ese pasado? ¿Por qué sigues atado en esos pecados del pasado? Si la sangre de Cristo te ha redimido de toda maldad. Has roto maldiciones que fueron echadas a tu vida. No sirves para nada, vuelvo a repetir. Eres un inútil, no lo harás, no esto, no vas a poder lograrlo. ¿Y sabes qué? Te atas en eso. Y vives en eso. Y te encuentras en una batalla no contra espíritus inmundos, sino contra la misma carne y contra la misma sangre. Cuando dice la Escritura que nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Y quieres hacerlo a tu manera y no a la manera de Dios. Ni vienes a pedirle a Dios consejo. El principio del temor a la sabiduría, dice el principio a la sabiduría de Jehová es el temor a Él. ¿Quieres tener la sabiduría? Teme al Señor en todo tu andar, en todo tu caminar, en todo tu pensar. Y tienes que vivir para Cristo. Y tienes que pensar y tomarlo en cuenta en todos tus caminos. Eso es de sabio. Mas en cambio el necio, dice la palabra, el necio continuamente vive haciendo mal las cosas, de mal, y va a ir de mal en peor. Cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ir de victoria en victoria. ¿Por qué sucede esto? Porque no eres sabio. Tomaste decisiones incorrectas en tu vida, sigues tomando decisiones incorrectas en tu vida, sigues llevando situaciones severas que traen consecuencias severas a tu vida, actos y hechos que han traído vergüenza a tu vida y no has reflexionado en tu corazón hacer algo o meditado en tu corazón para hacer algo distinto. Sigues siendo la misma persona de antes, con tus palabrotas, fumando, tomando y embriagándote, y de todas estas cosas que nos exhorta la Escritura, de tales cosas que practican, no son herederos del reino de Dios. Hoy mucha gente dice, ¿verdad? No tengan su santa gloria, está con el Señor. Pues, ¿qué mérito hizo para estar en la gloria de Dios? Si aquí dice que la redención de nuestra vida espiritual está en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero de Dios. Y eso es un don que solamente Dios da. Y no es por obras, ¿verdad? Muchos hombres célebres hoy dan a los pobres, tienen casas, hogares, pensando que con eso van a tener una vida después de esta mejor. Se engañan a sí mismos, dice el Señor, porque no es por obras. Porque la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene que reconocerse en todo el mundo, que la sangre de Cristo es la que nos lleva y nos enriquece y nos da vida eterna y nos da esa gracia. Tú y yo no estamos aquí viviendo porque, qué padre, a alguien se le ocurrió un día más, o porque por mis méritos, o porque yo hago deporte, porque tengo buena salud, porque como bien. Tú y yo estamos aquí vivos, hermanos, es por la pura gracia. Y esto es ¿por qué? Por la redención que hay en Jesucristo y en mi vida. ¿Lo crees? Entonces, es tiempo de ser sabios en este tiempo. Es tiempo de decirle a Dios, Señor, derrama sobre mi vida sabiduría, porque estos tiempos son peligrosos. Hoy en estos tiempos lo que más se va a levantar son doctrinas falsas, filosofías de hombres, teologías humanas, tradiciones humanas y paganas. Y esto es lo que está inclinando al corazón de los hombres a ir y buscar, ¿qué? Religiones. Dios no quiere religión, Dios quiere convicción en tu vida, que tengas un encuentro verdaderamente personal con el Hijo de Dios. Y no nada más porque, yo lo leí, pues ahí está padre, lo escuché, me lo dijo mi amigo, mi amiga, mi cuate, mi compadre. No. Es verdaderamente te metas a este libro y estudies y medites en él. Ora unos por otros, sabiendo que el Señor viene pronto.
y deja ya tu vana manera de vivir pensando que lo que haces es lo correcto. Muchas veces hacemos lo incorrecto delante de Dios. Hoy en estos tiempos hemos compartido del Evangelio como los días de Noé, dice el Señor. No había entendimiento, no había conocimiento, no había temor de Dios. Hoy en estos tiempos así va a ser. El arca se va a cerrar, la puerta la va a cerrar el Señor y hasta ahí. Y no habrá vuelta, dice el Señor. No habrá vuelta. Los que van para perdición, ahí va a ser su parte y su suerte en el lago de fuego y azufre. Pero los que somos de Cristo vamos a ir a la vida eterna, al paraíso y a reinar con el Señor toda la eternidad. Preferible vivir en este mundo lleno de aflicciones y lleno de preocupaciones y de persecución y vituperio y de todo lo que quieran ustedes, hermanos, a que querer ser aceptados por los hombres. Cuando dice la Escritura, maldito el hombre que pone su confianza y su esperanza en el hombre. Deja de pensar en aquel compadre que te va a meter aquí a trabajar y aquí, mi compadre el delegado, ¿verdad? Mi compadre el del ayuntamiento, mi cuate que está en tal empresa, todo esto. ¿Sabes qué? Olvídate de Dios. Confía en Dios. Dios es el que te va a poner en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en el lugar exacto, en ese lugar, para hacer las cosas que Dios tiene para tu vida. Porque Dios, algo sí te digo, amigo que me escuchas, Dios quiere bendecirte especialmente en algo en tu vida. Pero muchas veces nosotros no le hemos permitido a Dios actuar. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que hemos gozado, por toda la palabra que nos enriquece en el conocimiento tuyo y en la sabiduría. Síguenos dando más sabiduría. Pedimos, Señor, no para nuestros deleites, sino para, Señor, tener sabiduría y ser sabios en tomar decisiones honestas y sabias, sabiendo que las necesidades físicas y materiales se vuelvan a nuestra vida como añadiduras, Padre. Queremos ser que estas cosas se añadan a nuestra vida, viviendo una vida sabia, una vida temerosa, una vida llena de tu amor, llena de tu compasión, llena de esperanza, de gozo y de paz. Gracias, Señor, porque también nos influyas a nuestra vida paciencia, para que esa virtud esté en nosotros y no seamos impacientes, sabiendo que lo que esperemos, Señor, sea en ti para nuestra vida una bendición. Derrama en cada uno de mis amados hermanos aquí personalmente, los que nos ven y los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Bendíceles también ahí a ellos en sus casas y a sus familias, su trabajo, sus alacenas, sus animalitos, todo lo que les has dado física y materialmente, Padre. Y te rogamos que les des sabiduría para que también sean buenos administradores de todos los bienes materiales que tú nos das, Padre. No haya nada que esté fuera de tu voluntad y fuera de ti, sino en todo momento que sean en rogativas continuas nuestras oraciones a ti, Padre. Y damos gracias por todo en el nombre de Cristo, nuestro único, sabio y soberano Dios. A ti sea la gloria, Padre, el imperio, la potestad, el reino y la honra por los siglos de los siglos en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Y a ti, amigo que nos escuchas en este día por primera vez, si has escuchado este mensaje por primera vez en tu vida, no luches en tu interior, no luches en tu corazón. Entrégale tu vida a Jesucristo. Es tiempo, hoy es tiempo todavía. Hay tiempo para entregarle tu corazón al Señor. El Señor quiere hacer de tu vida una vida llena de amor, de gozo, paz y fe. Dios quiere transformar esos pensamientos que te perturban, esos sentimientos que te contaminan el alma. Dale la oportunidad al Hijo de Dios de tener un encuentro con Él. El cristianismo no es una religión, no es una religión más. El cristianismo es tener una vida íntima con el Hijo de Dios y seguir al Hijo de Dios en donde Él deje sus huellas. Por eso te digo, amigo que me escuchas a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube, no rehuses al Hijo de Dios. Hoy no sabes si en esta noche vengan y pidan tu alma y sea la última vez que hayas escuchado este mensaje. Si estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón, repite estas palabras conmigo y di esta oración. Padre mío, Dios mío, he vivido muchos días de mi vida alejado de ti,
muchos años sin tener el conocimiento pleno de quién eras tú. Sabía que había un Dios, pero no tenía conocimiento de ese Dios. Hoy, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, reconociendo mi pecado, reconociendo mi maldad y sabiendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. En este día, reconozco mi pecado y me arrepiento y te entrego mi vida para que tú entres y reines en mi corazón por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, porque sé que ahora que todas las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas por ti. Nueva criatura soy. Soy la luz del mundo, soy la sal del mundo, heredero y coheredero con Cristo en las regiones celestiales. Que te alabaré por siempre y reconocerá mis labios que tú eres mi Señor, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos que nos han seguido a través de Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga, les dé mucha paz y bendiga sus vidas, bendiga sus hogares. A los que nos ven en otras partes de la República Mexicana o en alguna otra parte del continente americano, del norte, centro y sur de América, les bendecimos desde aquí, desde la Ciudad de México. Que Dios les bendiga y les dé mucha paz y que la gracia del Señor los acompañe todos los días hasta el fin de este mundo. Shalom.